Bendecido día para todos los que se unen a esta transmisión en este tiempo de meditación sobre la adoración. Terminamos entonces el primer segmento de Romanos capítulo 12, versículo 1, en el cual somos invitados a ofrecerle a Dios un culto racional, que dijimos que culto de servicio, liturgia, adoración, y dijimos que debe ser racional, lógico. Pasamos ahorita entonces a el segundo segmento que este versículo de Romanos 12 nos propone, y es la presentación de nuestro cuerpo. ¿Qué tiene que ver nuestro cuerpo en la adoración? La iglesia primitiva tiene que ser orientada en este aspecto, y el apóstol Pablo va a hacer un llamado muy importante a la iglesia relacionado con esto, porque están viviendo un ambiente donde el pensamiento griego ha tomado mucha fuerza aún en la iglesia, y lo vamos a estar mirando en el desarrollo de estas meditaciones que siguen, acerca de cómo ese pensamiento dualista de los griegos, que voy a pasar a explicarlo en un momento, pero cómo ese pensamiento hace que la iglesia siga dándole muy poca importancia al cuerpo en la vida espiritual. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el contraste entre la perspectiva bíblica del cuerpo con relación a la visión griega? ¿De qué modo esta influencia griega va a ejercer decididamente, o va a ejercer influencia decididamente en las prácticas cristianas de la naciente iglesia? Entonces el apóstol Pablo está llamando a los hermanos creyentes a poner el cuerpo dentro del programa del programa que Dios ha organizado o tiene diseñado para el hombre, y de esa manera poder ofrecerle a Dios una adoración completa. Los griegos consideraban que el cuerpo era como algo sin valor, y de alguna manera era como la prisión donde estaba el alma, y que el cuerpo en realidad no tenía mucho valor. De allí que el cuerpo era entregado a cualquier cosa, era considerado como cualquier cosa sin valor. Y para la iglesia entonces esto parece que siguió siendo un problema, y a esto es que el apóstol Pablo entonces va a llamar a la iglesia. Para esta comunidad o esta sociedad del primer siglo, entonces lo importante de lo espiritual es lo superior en el ser humano, relegando y aún menospreciando el cuerpo. Así los cristianos, la iglesia cristiana del momento también entonces tuvo la idea de darle superioridad a lo espiritual sobre lo corporal. Pero la pregunta entonces es, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y qué es el llamado del apóstol Pablo cuando le dice a los hermanos que están en Roma, presenten también sus cuerpos? Sus cuerpos son parte de este programa de adoración espiritual. ¿Qué nos dice a nosotros, a la iglesia de hoy? ¿Cómo el cuerpo se ha convertido en la práctica en algo muy similar a eso, aún en la iglesia? Y aún en la adoración misma, porque no le estamos dando como mucha importancia a nuestro cuerpo en el momento, en el ambiente y en la tarea de la adoración. Queremos entonces mirar, por ejemplo, el pensamiento de los hebreos acerca del ser humano, y tenemos que partir desde Génesis 1:26, cuando Dios crea al ser humano y le da unas características específicas, y ninguna de ellas separada. Para Dios es un ser, y el ser es el espíritu, el alma, como un todo, como una totalidad que componen al ser humano.
y todos deben ser objeto de atención en la adoración que el hombre le ofrece a Dios. El hombre es creado a la imagen de Dios y eso tenemos que comprenderlo claramente porque hemos pasado muy rápido por allí. Soy imagen de Dios, ¿qué significa eso? ¿Cómo se dio eso? ¿Qué digo? ¿Qué altura? ¿Qué dignidad le da al ser humano el hecho de que haya sido creado a la imagen de Dios? El salmista David dice en el Salmo 139, tú estabas allí cuando mi embrión se estaba formando, fue visto por tus ojos. Desde que estaba allí en el vientre de mi madre, tú estabas pendiente de mí. ¿Qué significa eso en la teología del cuerpo, en el programa de Dios para el cuerpo? Nosotros tendremos que llegar a Dios con todo, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, y todo debe rendirle adoración a Dios. Entonces, esto es lo que queremos a partir de aquí empezar a mirar y que nos ayude el Señor, porque de pronto, sin pensarlo, y de pronto influidos por el ambiente y el entorno, nos interesa más lo espiritual, pero cuando se trata de nuestro cuerpo, cómo nosotros podemos adorar a Dios, cómo nosotros estamos adorando a Dios. Y el apóstol Pablo nos va a colocar una serie de cosas y de principios en los que nos dice, estos elementos hay que tener cuidado, hay que aún renunciar a algunas de estas cosas para que podamos servir a Dios. Entonces quisiera dejar planteado lo que vamos a empezar a revisar acerca del cuerpo. El hombre como diseño de Dios creado, pero también el hombre caído y luego el hombre redimido, que será entonces el que le va a ofrecer adoración a Dios. Si nuestro cuerpo no fuera importante, para cerrar quiero dejar este pensamiento. ¿Qué sucede entonces cuando Dios se hace hombre en Jesucristo? Toma, como dice Filipenses capítulo 2, tomó la forma de hombre y estuvo en la condición de hombre, tomó cuerpo. Así que este cuerpo también tiene un sentido, una razón de ser, un programa en la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios. Y lo que queremos entonces en esta etapa, en este segundo segmento, es que seamos muy conscientes de cómo este cuerpo también debe convertirse en instrumento de adoración a Dios. Dios nos ayude a comprender y aún Dios nos ayuda a consagrar este cuerpo para adoración al Dios que está pidiendo una adoración integral, no una adoración de palabra, no una adoración de solo de nuestra alma, de nuestro espíritu, una adoración completa. Y el Señor nos va a dar claridad a través de su palabra cómo sería esa adoración. Recuerdo el versículo que estamos meditando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración que nosotros debemos ofrecer a Dios. Dios les bendiga.